Analizaba una frase bien interesante que vi por las redes sociales que decía: el éxito de un manipulador depende del grado de ignorancia de sus seguidores. Y efectivamente es así, sin duda. Es como decir, un pueblo ignorante es ciego de su propia destrucción. De hecho, esta otra frase lo comprueba. En lo que el ser humano piense, en eso se convierte. Ejemplo, supongamos que usted sigue a un charlatán, a un mentiroso, a un estafador, a un corrupto. La pregunta es, ¿en qué te convertirás? ¿En un libre pensador o qué? Ya tienen la respuesta. Y como existen muchísimos errores que cometemos los seres humanos solo por ignorancia. Otro ejemplo, subestimar. Subestimar es menospreciar. Es quitarle valor a otra persona porque en nuestra estupidez pensamos que es incapaz de hacer algo o decir algo. Cosa que es un craso error. Y es un error porque lo único que demuestra o que refleja esa persona son sus propias limitaciones e incapacidades, que no tiene nada que ver con las limitaciones o incapacidades de la otra persona a la que está subestimando. Es simplemente su reflejo, hablando en voz alta. Digámoslo de esa manera. Igualmente pasa con aquellos que lo niegan todo, solo porque hay cosas que no entran en el marco de su creencia. Y como no entran, entonces esto le da a ellos la potestad de negar. Y no obstante, se autoproclaman investigadores, mentores. Y ojo con esto, porque son los mismos que subestiman a los demás. Los mismos. Esto me hace recordar las palabras de Semíace cuando ella hablaba sobre la verdad, diciendo que estos personajes que lo niegan todo son personas muy ignorantes. Pero miren cómo lo decía con estilo. Son más ignorantes que los simios, que los monos, que pueblan nuestros bosques primitivos o primigenios, le decía Billy, porque al negar hechos y posibilidades, lo que hacen es exponer abiertamente sus limitaciones basadas en la conciencia o el atraso en todos los aspectos. Palabras de Semíace. Y esto lo asocio con aquella frase popular que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y traducido sería: aunque los charlatanes se vistan de investigadores, monos serán. Les voy a contar una pequeña anécdota. Hace unos días estaba escuchando una conversación de audio de uno de estos charlatanes que niegan el contacto de Billy Meyer, donde decía: nadie tiene documentos del ICIFE firmados por Enrique. Nadie los tiene, a menos que sean las hijas. Y yo solo me reía porque, al negar hechos y posibilidades subestimando a los demás, literalmente se convierte en un ignorante. Y me preguntaba, ¿ahora qué dirá después de ver estos documentos? ¿Qué dirá? Y fíjense que aparte de los documentos que ya les mostré, hay otros. Es decir, tengo otros. Ejemplo, los famosos 7 días de creación o impulsos motores, firmado por Enrique. Unos apuntes de un congreso al que asistió en el año 85, donde precisamente hablaba sobre la Operación Agripo, que era el plan para salvar a la humanidad. Una hoja que tiene los nombres de los supuestos seres que lo contactaron, incluyendo el nombre de Astar. Curioso, ¿no? Muy curioso. Documentos escritos a máquina de muchas de las cosas que luego traspasó a su primer libro. Y otros documentos con cualquier cantidad de información. Y de los documentos que ya les mostré, el más relevante es el mensaje recibido el 13 de mayo de 1974 del comandante Astar Cherán, cuyo mensaje decía que este personaje ya les había entregado mensajes y profecías al grupo de Bogotá, grupo de contacto. Y miren que ese año 74 fue un año muy movido para Enrique, muy movido, dicho por él mismo. Veamos. Página 117. Gran Alborada Humana, tomo 1. El año de 1974 fue rico en enseñanzas espirituales, mesiánicas y proféticas,
Como muchos comprenderán, no puedo consignar aquí toda esta información, pues se podría escribir un par de libros con toda ella. ¿Curiosidad o causalidad? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Y saben por qué? Porque Enrique ese mismo día, el 13 de mayo de 1974, recibió otros mensajes. Por ejemplo, los mensajes de los supuestos venusinos, del maestro sabiduría y del maestro conocimiento, como él los llamaba. Sin embargo, hasta ese momento, del 13 de mayo de 1974, no se sabe si Enrique había recibido profecías, y les voy a explicar el porqué. Según lo que Enrique publicó en su libro, repito, no se sabe, porque él tampoco lo escribió, si las profecías de los 9 tiempos se le entregaron antes o después del mes de mayo. No se sabe, porque el único documento que él menciona antes del 13 de mayo es un mensaje que se llama A los que inician el camino, que lo recibió el 10 de mayo de 1974. Y luego, las primeras profecías que le entregaron fueron las profecías al país del norte del sur, el 23 de julio de 1974, es decir, un mes después, misma noche que recibió la lógica y los impulsos motores. Y dicho sea de paso, es el documento que dicen los imbéciles y estafadores que también le dieron a Billy Meyer. Eso se los digo como dato. Ojo con este dato. Y luego, en el mismo mes, julio de 1974, asegura Enrique que los venusinos le dieron la simbología del devenir, que es la payasada del águila y del cóndor. Y el resto de la información fueron mensajes disque espirituales. Entre ellos estaban el desplazamiento del Landak en sus 2 partes, el plan A en sus 3 fases, entre otros. Y de profecías, solo estas 3, de las cuales los 9 tiempos, por lo menos hasta lo que yo sé, no tiene fecha de recibido. De hecho, lo pueden comprobar por ustedes mismos en el capítulo 20. Léanlo. Entonces, es aquí donde viene nuevamente la pregunta. ¿Curiosidad o causalidad? Ya que el mensaje recibido por Enrique de Astar Cherán decía claramente que no iba a repetir mensajes que ya les habían entregado y que era del conocimiento de ustedes, es decir, del conocimiento del Grupo de Bogotá, Grupo de Contacto de Enrique Castillo. Y es aquí donde tenemos que utilizar la inteligencia y preguntarnos de qué profecías hablaba el miembro del Grupo de Contacto y de qué profecías hablaba el grupo de Astar Cherán o el comandante Astar Cherán. ¿Cuáles eran esas profecías que ya tenía el Grupo de Bogotá? ¿Cuáles eran? Y qué curioso que el único documento profético, entre comillas, que se encuentra en su libro y que no tiene fecha es el documento más importante, según lo que decía Enrique, los 9 tiempos que cambiarían el mundo. Muy curioso, ¿no? Y a su vez muy interesante, pero muy curioso. Muy curioso. Ahora, vamos a tocar otro punto, que es muy importante. Hay un documento que yo no les mostré en la entrega pasada, porque realmente se me olvidó por completo. Sin embargo, vamos a retomar algo de esa información, porque ese documento es una evidencia muy clara que demuestra que Enrique Castillo Rincón siempre trabajó para los planes oscuros del grupo de Astar Cherán. Y ojo, no lo digo yo, lo dice él mismo. Veamos de qué se trata. Puede ser también de que ellos de un momento a otro, como lo dijo el mayor Colman Bonkiewicz en los últimos congresos que yo estuve presente en Acapulco y después posteriormente en Wiesbaden. Ahora, él ha dicho que él tiene pruebas y las ha presentado inclusive a los secretarios de las Naciones Unidas de que cada vez que le ha correspondido a uno tener su turno de secretario, en donde él dice que este planeta va a ser objeto antes de finalizar el siglo de una invasión de tipo militar. Hasta el momento es pacífica, pero ahora va a ser militar porque nos han observado durante todo este siglo. Todos los puntos clave, saben dónde es el talón de Aquiles del planeta y han causado apagones para ver cómo reaccionamos ante la falta de electricidad, que ellos lo han hecho ya. Los malos de la película parece que tienen esos objetivos. Ellos nos hablan de una fuerza que ellos le llaman la otra fuerza,
no es desconocida para nosotros, pero realmente no sabemos cómo actúa porque ellos no obedecen las leyes. Entonces pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, los hermanos mayores, como les llamamos, los que se contactaron conmigo, estos dicen que ellos pueden intervenir en un determinado momento. Si el asunto se pone muy feo para nosotros, ellos podrían intervenir, pero ellos dicen que nosotros tenemos que hacerles el pedido para poder intervenir. O sea, tenemos que estar conscientes de lo que vamos a pedir, y eso lo tienen que hacer todas las naciones a través de los gobiernos. ¿Por qué se pidió la guerra de las galaxias, Reagan? No es para atacar a Rusia, ni para tener la supremacía sobre el planeta. Ustedes verán que en los últimos encuentros que tuvo Reagan y tuvo ahora Bush con Gorbachev, decía entre líneas en las noticias internacionales, y firmaron y reafirmaron el acuerdo para, en caso de un ataque extraterrestre, no desarrollar armas altamente sofisticadas para defendernos. Ahora, si no existen los extraterrestres, yo no veo para qué se van a gastar millones de dólares en la guerra de las galaxias. Para eso es. Ahora, el objetivo de los hermanos mayores es defendernos, porque de alguna manera nosotros somos su responsabilidad. Eso es lo que dicen ya los científicos. No digo exactamente las palabras, no, porque no estoy autorizado, pero de alguna manera nosotros somos su responsabilidad. Este fue el video en el que Enrique expone abiertamente el plan para salvar a la humanidad, Operación Agripo. Y una de las cosas muy curiosas es que él decía que los gobernantes y la humanidad tenían que hacer la petición para que los hermanos mayores, astarcherinos, pleyadinos, venusinos, la gran hermandad cósmica solar, intervinieran como defensores del planeta, porque ese era el objetivo. De alguna manera, nosotros éramos su responsabilidad. Palabras de Enrique, no mías. Y si ustedes le prestan atención a todo el contexto y suman todas sus partes, usted se dará cuenta que Enrique Castillo sí tenía la certeza de lo que estaba haciendo. La tenía. Sabía que el plan era salvar a la humanidad. Lo dijo entre líneas. No digo exactamente las palabras porque no estoy autorizado. ¡Wow! Enrique no estaba autorizado. Claro, eso lo llevó a disfrazar el discurso para no decir que nos venían a salvar, diciendo que nos venían a defender de esa supuesta invasión extraterrestre. Como que si uno es pendejo. Y si ustedes van un poco más allá y hacen una pequeñita búsqueda, como buenos investigadores que son, ustedes van al buscador de Google y van a colocar ¿defender a la humanidad tiene que ver con salvar a la humanidad? A ver qué les dicen. Mientras tanto, yo les voy a mostrar lo que a mí me dijo la inteligencia artificial. Veamos. ¿Defender a la humanidad tiene que ver con salvar a la humanidad? Sí, defender a la humanidad tiene que ver con salvarla, ya que el acto de defenderla se enfoca en preservar la dignidad humana, la paz y el bienestar de todos los individuos, mientras que salvar a la humanidad es el resultado de esa defensa exitosa. Entre cielo y tierra, señores, no hay nada que se pueda ocultar, nada. Y para que vean hasta dónde tenía Enrique metidas sus patas, hablando coloquialmente, por supuesto. Escuchen lo que él mismo escribió en un documento llamado El Manifiesto Universal y después saquen su propia conclusión. Manifiesto Universal. Nosotros, los habitantes del planeta Tierra, acogiéndonos al derecho de autonomía planetaria, al libre albedrío e invocando el principio de solidaridad y amor universal, manifestamos. Número 1. Que desconocemos la representación que el gobierno de los Estados Unidos, en asocio con otras potencias mundiales y organizaciones económicas y políticas clandestinas, han hecho en nombre de la humanidad para hacer acuerdos con los extraterrestres. Número 2. Que los seres de la Tierra rechazamos tal invasión y le exigimos que se retiren a todos los extraterrestres. Número 3. Que en virtud de la solidaridad, si necesitan alguna ayuda de los humanos terrestres, esta podrá proporcionárseles bajo acuerdos abiertos entre legítimos representantes de la raza humana y representantes de las Pléyades como veedores y garantes. Número 4. Que solicitamos a los seres de la gran hermandad cósmico-solar, los pleyadinos, ayuda para resolver el asunto de los extraterrestres invasores. Autorizamos su intervención en el planeta Tierra. Número 5.
que la ayuda solicitada debe agotar la vía de la conciliación, el entendimiento y la persuasión pacífica entre todas las partes involucradas. Los seres de la Tierra pertenecientes a todas las razas y países del mundo que suscribimos este manifiesto, nos unimos mediante la siguiente consigna: SOS por el planeta Tierra y la verdad. Pedimos ayuda a la Gran Hermandad Cósmico-Solar. Afortunadamente, y como lo explicó Tab, estos planes fracasaron todos. Y fíjense hasta dónde llevaron a Enrique con ese plan. Y con todas esas visiones hipnóticas sugeridas e implantadas en su memoria. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que a pesar de que estos planes fracasaron todos, la información se la siguen vendiendo a ustedes como un maravilloso plan estelar. Un plan traído por el gran Jesucito y los famosos pleyadinos. Un plan que resultó ser una invasión extraterrestre. Claro, muy bien diseñada y muy bien camuflada, por supuesto, pero invasión al fin. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y años después, sigue estando el mismo problema. Los fanáticos de la rincomanía, para defender el supuesto contacto de Enrique, se agarran de los mensajes que le entregaron porque no tienen pruebas. ¿Y saben qué? Que eso también está documentado. El lugar y el proceso que utilizaba Astar Cheran para transmitirles los mensajes a estos supuestos contactados. Escuchen con atención. Contacto 34, 14 de septiembre de 1975. Habla Semiasen. Este es el centro de una organización secreta muy poderosa que seguramente desconoces, que se autodenomina Sociedad Thule o Arus. Sin embargo, es absolutamente evidente que todos los impulsos emanan, sin duda, de este centro. Quienes inician estos impulsos disponen de un gran conocimiento y de muchos poderes. También poseen algunos poderes telepáticos primarios y muchos conocimientos sobre técnicas extraterrestres, acontecimientos e inteligencias extraterrestres. Hemos establecido con absoluta certeza que transmiten este conocimiento mediante impulsos telepáticos primarios e influyen en muchos humanos terrestres sensibles a este conocimiento. Una cosa es segura: los impulsos primarios emitidos telepáticamente son captados por diversos grupos de humanos y registrados por escrito. Algunas de estas son transmisiones y explicaciones muy buenas que se acercan asombrosamente a la verdad o incluso la expresan con exactitud. Pero la razón de esto ha sido hasta ahora desconocida e incierta. Rastros al respecto conducen a una galaxia alienígena y parece que tras el grupo Astar Cheran se esconde incluso más de lo que conocemos actualmente, e incluso algo bastante maligno. Sorprendentemente, los escritos mencionados contienen una enorme cantidad de conocimientos sobre cosas valiosas y buenas, así como sobre hechos completamente desconocidos en la Tierra. Sin embargo, entre estas verdades se mezclan también cosas muy extrañas, irreales y falsas, así como mentiras bastante negativas y malvadas y cosas que parecen un cuerpo extraño maligno en el bloque del bien. Por ejemplo, se intercalan falsedades flagrantes, como la designación de falsos contactos que aparecen o han aparecido de forma fraudulenta. Hay que explicarle otra cosa importante, a saber, que habrá una gran variedad de estafadores en todo el mundo en el asunto de los ovnis, y que usted nunca debe acusarlos de fraude por iniciativa propia. Al nombrar a los estafadores, refiérase siempre a nosotros, porque esta información procede de nosotros y no de usted. Cuando yo y otros hablamos de los estafadores, lo hacemos de manera responsable porque conocemos la verdad y muchos acontecimientos del futuro, y por ello también hemos reconocido y reconoceremos siempre a los engañadores. Para el año 1975 aparecerán al menos 7 terrestres de fama mundial que fraudulentamente se harán pasar por personas de contacto, y tales mentirosos y engañadores se multiplicarán en masa. Aún no hemos podido aclarar por qué se intercalan estas falsedades y se presentan como ciertas, ni cuál es el verdadero y obviamente muy malicioso propósito de todo esto.
En general, es evidente que las transmisiones telepáticas primarias son muy valiosas y a veces incluso veraces con respecto a asuntos que parecen inusuales para los humanos de la Tierra, pero con los que las falsedades malignas que se han introducido no encajan en absoluto. Todo esto simplemente carece de sentido, porque curiosamente, la lógica de las muchísimas verdades se ve enmascarada por una cantidad inusualmente grande de ilógica y falsedad. Pero es incomprensible que la verdad real sea destruida y cuestionada por las mentiras y la falsedad. De esta manera transmitía el grupo de Astar-Cherán los conocimientos perversos y malignos a sus contactados, de forma telepática. Mensajes que fueron mezclados con muchas verdades. Y es obvio. Recuerden que para que la mentira sea aceptada, tiene que tener su toque de verdad. De lo contrario, no va para el baile, por simple lógica. Y ya que estamos hablando de lógica, de allí surge la lógica de la ilógica. ¿O ustedes piensan que ese documento es muy lógico en todo su contexto? Bueno, hay personas que sí lo piensan, estoy claro. Y sobre todo los charlatanes y estafadores que utilizan este documento para engañarlos y manipularlos. Estoy muy claro de eso. Solo les dejo el cuestionamiento sobre la mesa y ustedes verán qué hacer. Verán qué hacer. De allí también surgen las supuestas profecías. De allí también surgen los autonombrados contactados, tal y como lo advirtió Asked en la década de los 50. Y el resto de los planes del grupo de Astar-Cherán también salen de allí. Como lo explicó Tab, con lujos y detalles. Que todo se iba a hacer a través de la holografía, a través de visiones reales, como por ejemplo las simulaciones de batallas por aire y por tierra, como ya lo tenían planificado. Y muchas cosas más. Bueno, señores, no les quito más de su tiempo. Allí se las dejo. Lo demás corre por su cuenta. Nos vemos en una próxima entrega. Salomé.